Bueno, decimos entonces que el modelo lineal incremental es muy similar al modelo lineal incremental que se vio para tanto para el MOSFET como para el diodo. ¿Ok? Entonces, bueno, claramente como dispositivos que se construyen diferente, tienen sus diferencias también a nivel del modelo. Sin embargo, el análisis es parecido. Ok, para este caso partimos de Eversmall. Entonces vamos a partir de Eversmall simplificado. Ok, este sería el simplificado para modo activo directo. Entonces, también vamos a decir que para este análisis lo vamos a realizar con PNP. Okay, solamente para demostrar el modelo. Al final de cuentas, de una vez guárdenlo por ahí, el modelo para PNP es el mismo modelo que para NPN en pequeña señal. Igual que cuando hablábamos del MOSFET. Ok, bueno, entonces vamos a analizar el PNP en conducción directa o región activa directa. Ok, y para ello entonces nos traemos las ecuaciones que ya vimos en el modelo de Eversmall, que eran la corriente de saturación en directa multiplicando a la exponencial de EB, porque es un PNP, entre UT menos 1. Okay. Sabemos también que la corriente de colector para este transistor será entonces la corriente de emisor por alfa. Okay. Alfa en forward. Acá, chicos, voy a dejar de utilizar los negativos que habíamos definido para las ecuaciones de Versmol, porque a final de cuentas, bueno, si es un PNP, ¿verdad? Vamos a dibujarlo por acá. Entonces, aquí creo que lo tengo en la paleta. Sería este de acá. Okay. A final de cuentas, vean que entonces la corriente que baja por acá, IC, es similar a la corriente que baja por acá, que es IE, ¿verdad? Entonces, de emisor a colector, tendremos la misma corriente, solo que para el análisis previo, pues se asumió todo entrando. Ahora vamos a dejar eso ya de lado, porque ya nosotros sabemos que este va a quedar menos, menos, por lo tanto queda positivo, y este va a quedar, bueno, no, aquí es al revés, que esta queda menos, menos, queda positiva, y la de la base, en un PNP, sale, ¿ok? Sale hacia acá. Entonces, al final de cuentas, vamos a tomar las positivas. Ok, entonces, esto llevaba aquí un menos, ya no lo vamos a usar porque sabemos que hay un menos menos ahí que lo cambia. Y tendremos un alfa en forward por acá, multiplicando a la corriente de emisor. Esto también se iguala a la corriente de base. Vean que también la estamos asumiendo en positiva. Ok, y multiplicado por beta en forward, porque estamos en modo activo, ¿verdad? Estamos acá en activo, por lo tanto usamos forward, forward. Ok, entonces, ya para terminar, las corrientes de base serán 1 sobre beta, más 1, beta en forward, ¿verdad? Por la corriente de emisor. Vean que si yo aquí pongo la de colector, entonces solamente es entre 1 sobre beta, ¿verdad? Que es esto de acá. Y C sobre beta en forward. ¿Okay? Pero normalmente la que utilizamos es definida el emisor en el PNP. Bueno, recordado eso, entonces vamos a decir un par de cosas. Entre base y emisor tendremos una juntura en conducción directa cuando estamos en modo activo directa, mientras que entre base y colector tendremos una juntura que está en inversa. ¿Ok? Por lo tanto, al tener B
emisor en directa y vamos a ver, sería B emisor en directa. Esto es un PNP, ya no me acuerdo. PNP, ok. Entonces, si esto es la base, este es el emisor, este es el colector. Entonces, ahí tenemos B, no puede ser, es EB, porque estamos con el PNP. Ok, tenemos EB en directa y tenemos CB en inversa. Ok, entonces, dada esa situación, esto nos va a dar, igual que en el diodo, una conductancia o resistencia dinámica. Okay, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a tener una equivalencia en función de los parámetros de gran señal para algo que actúa o es el equivalente en pequeña señal. Okay. Recordando ahí un poco cómo se calculaban, la diferencia ahora es que, vean que digamos, antes nosotros en el diodo solo teníamos una salida, que era la corriente de diodo. Okay. Ahora tenemos una salida y una entrada, ¿verdad? Entonces tenemos una salida que es corriente de, puede ser emisor, ¿verdad? Que es la misma de colector. Esta será entonces salida. No es que sea la misma, es que difieren en muy poco, ¿verdad? Y la corriente de base, que será ahora entrada. Ok, dicho esto, entonces podemos calcular conductancias. ¿Okay? Conductancias como por ejemplo G sub E. G sub E es la conductancia en el emisor, ¿verdad? La cual por definición se calcula como la derivada de la corriente del emisor respecto a la tensión que hay en la entrada. Entonces esto sería transconductancia EB. ¿Ok? En este caso, la que está en directa. ¿Ok? Esa sería, recordemos que para una conductancia primero tiene que ser una corriente entre una tensión y cuando es transconductancia, entonces era en un punto de salida o más bien tomada de un punto de salida respecto a una variable que tengo en la entrada. ¿Ok? Entonces esto lo evaluamos en el punto quiescent. ¿Ok? Y por acá, entonces diremos que esto es lo mismo en pequeña señal que IE sobre VEB. Okay. Recuerden, chicos y chicas, que por ejemplo acá, a ver dónde hay un espacio, no lo hay, entonces voy a hacerlo acá bien pequeño. Okay. A nivel de curvas, entonces podemos graficar en este transistor, ¿verdad? Como es un PNP, IE contra VEB. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo ponemos a trabajar en un punto definido, un punto de operación, ¿verdad? Que va a estar enmarcado por un valor IE en CD y VEB, voy a ponerle Q. ¿Ok? Además de eso, sabemos que hay una pequeña señal rondando ahí. Por acá. Por acá. Entonces, eso nos va a dar de este lado una tensión en IE, una corriente IE, y por acá una tensión EB. Recuerden que las minúsculas representan pequeña señal, las mayúsculas representan gran señal, y la total, ahí venía un ejemplillo en el examen de algo así. La total estará dada entonces por, digamos, si es corriente, entonces será una combinación IE, que quiere decir que combina pequeña señal con gran señal, donde primero ponemos gran señal más
IE, que es pequeña. ¿Ok? Por acá hablamos de la CD, la CA, y aquí hablamos de la CD. ¿Ok? Eso parece una N, entonces voy a cambiarlo mejor por CDSA. Okay. Bueno, entonces para pequeña señal decíamos que la transconductancia del emisor puede ser representada como la derivada de esta cosa que está acá, es decir, tomar IE y derivarlo respecto a EB. Entonces, IE, que es la corriente principal en un PNP, entonces digamos que será derivado respecto a EB, y si yo lo derivo respecto a EB, entonces esta cosa me da, ponerla por acá, G igual a la corriente de saturación indirecta entre UT por la tensión de emisor base sobre UT. ¿Okay? Y si evaluamos esta parte de arriba, eso yo lo puedo reducir en directa. Recuerden que el término en directa de -1 se puede omitir, entonces decimos que eso es IE total. IE entre UT para gran señal. Es decir, estoy representando un parámetro de pequeña señal en gran señal. ¿Okay? Vamos de nuevo. Ahora sabemos que hay otra transconductancia por ahí, que esta más bien, esta no es trans, esta es conductancia como tal. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos un parámetro de salida entre uno de entrada, aquí tendremos dos parámetros de entrada. Es decir, la resistencia que hay en la base. Es la conductancia que hay en la base, que estará definida como la derivada de IB respecto a VEB. ¿Ok? En el punto quiescent. ¿Ok? Esto se hace o termina en factores que son de gran señal, porque lo que se hace es una aproximación por series de Taylor, igual que lo hicimos para el diodo. Entonces, al final yo puedo decir que esto es igual a la corriente en CA de base entre la tensión de CA de emisor base. Vean que todos estos parámetros son referidos al emisor. ¿Ok? Entonces, viendo eso mismo, tenemos que la conductancia de base será igual a la derivada de IB, ¿okay? Esta de acá, respecto a la tensión emisor base. Entonces, aquí tal vez no se ve muy bien que es una E. Corregir eso. Ok, y entonces diremos lo siguiente. Esa derivada es igual a la corriente de saturación indirecta por E a la VEB entre UT sobre beta en forward más 1. Ok, todo esto multiplicado por UT. Eso es lo que da la derivadilla esa, ¿verdad? De derivar la corriente de base respecto a la tensión de emisor base. Ok, si generalizamos un poco, veamos que esto de aquí arriba se puede aproximar a la corriente de emisor, que es la principal en un PNP nuevamente. Si fuese un NPN, lo hacemos con la de colector. Ok, dividido entre beta en forward más 1, multiplicado por UT. O tensión térmica, que son 26 milivoltios normalmente para este curso. Entonces, ven que aquí beta más 1 prácticamente es beta, ¿verdad? Esto yo lo puedo aproximar a beta en F. Ok, entonces, si yo tomo la corriente de emisor, que es la principal en un PNP, y la divido entre beta, que es la ganancia en corriente, pues voy a obtener la de la base. Ok, como obtengo la de la base, entonces yo puedo simplificar esta cosa a corriente de base en gran señal
dividido entre UT. Ya tengo dos parámetros de pequeña señal basados en datos de gran señal. Normalmente, y como les decía, entonces la corriente de emisor va a estar caracterizada por la corriente, eso está mal, aquí esto está mal, mal porque aquí tiene que ser IE, va a ser igual a la de CD más la de CA, ok. Entonces, se extrae que de la igualdad que hicimos para GE, entonces la corriente CA de emisor será igual a G por la tensión EB. Vean que simplemente ley de Ohm, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, esto es una conductancia y la estamos comparando, es una transconductancia porque es parámetro de entrada, parámetro de salida. Simplemente aplicamos la ley de Ohm y esto es una ecuación ahora de pequeña señal. Ok, la resistencia dinámica de eso, ¿verdad? De G, que es al final lo que se utiliza en el modelo, será entonces como RE y será igual al inverso de G, es decir, RE es UT sobre IE. Que simplemente le dimos vuelta al resultado de G. Ok. Luego, la resistencia de base, que también será utilizada en el modelo de pequeña señal del transistor BJT, será igual entonces, por definición, a la conductancia de base inversa o al recíproco de eso, que entonces ahora será beta más 1 sobre beta por UT. Ok, si la corriente de colector se toma como salida, entonces nosotros vamos a tener una función de IB o de la tensión base emisor para dicha corriente. Ok, si lo que hacemos es tenerla como una función de la corriente de base, entonces esto nos dará que, vamos a ver, basados en el resultado de que esto es una, o sea, es una ganancia en forward de corriente, será igual entonces a la diferencia que yo tenga de IC respecto a IB. Ok, ahí está mal esa B, es CA. Ok. O bueno, si la ponemos en términos de la corriente completa, será entonces con mayúsculas. Digamos, si la ponemos en términos de la corriente contemplando CA y CD. Ok. Una letra minúscula con un subíndice mayúsculo representa ambos, que para términos de pequeña señal los reducimos únicamente a las corrientes de CA. Ok. Esa será la única diferencia que tendremos porque el otro es un valor CD y derivado de eso no afecta y esto nos dará entonces el beta en forward, ¿verdad? Vean que el beta en forward para CA y para CD es lo mismo. Ganancia de corriente en CA y en CC es igual. ¿Ok? Se determina igual. Para gran señal y pequeña señal. Ahora bien, si lo dejamos como una función, vean que aquí lo que estamos haciendo es IC, negro, IC en función de ya sea IB o de VBE, que es la tensión base emisor. Entonces, si lo hacemos ahora una función de
la tensión base emisor o emisor base por ser un PNP. Entonces lo representaremos como G sub M. Okay, como G sub M será lo siguiente. Decimos que por definición esto es... Ahora bien, la G sub M la hemos visto, pero no la hemos definido. Esto sabemos que es una transconductancia, pero ¿qué significa la M? La M normalmente en el idioma inglés significa mutual conductance. Y siempre será dada como un parámetro de salida debido a una tensión de entrada. Entonces, en este caso, vamos a decir que una salida IC respecto a una entrada que es EB. Ok, he evaluado en el punto quiescent o el punto de operación. Simplificado a CA es la corriente de colector y la de emisor base. Okay. Pero eso, así como está, no nos sirve de mucho porque no tenemos cómo calcularlo, entonces lo expresamos en la derivada de la corriente de colector respecto a la base, a la tensión emisor base, y esa derivada nos da beta en forward sobre beta en forward más 1 multiplicando a la corriente de saturación indirecta sobre UT. Ok, y claramente aquí me hizo falta la exponencial. Es decir, cuando tenemos menos V B sobre UT. Okay. Esto lo podemos reducir, si lo ven arriba, ¿verdad? Es, en términos generales, la diferencia entre esta cosa, esto lo podemos acercar a 1, ¿verdad? Lo podemos acercar a 1 porque beta y beta más 1 no difieren en tanto, sobre todo que beta es muchísimo mayor a 1, entonces podría acercar a 1, y esto de arriba lo podemos acercar a la corriente de colector. Por lo tanto, G sub M es igual a la corriente de colector entre UT. Si hubiésemos sostenido los signos negativos que trae el Pedro Julián, esto nos da negativo. Al final, esa transconductancia vista desde el colector es positiva, porque IC sobre EB es igual a menos IC sobre VB, es decir, si fuese NP o PNP. Entonces, al final, la tomamos positiva y da igual. ¿Ok? El modelo de pequeña señal PNP, como ya se los dije, y NPN son iguales. ¿Qué significa iguales? ¿Qué significa ser iguales? Significa que entonces ambos tienen, bueno, es iguales ni se entiende, voy a reescribirlo. Es decir, ambos tienen fuente de corriente hacia abajo. En el modelo, ¿verdad? Es decir, hacia el emisor. Porque la mayoría de modelos son tomados referidos al emisor. ¿Okay? Eso es lo que se llama emisor común. ¿Qué quiere decir emisor común? Recuerden que lo habíamos visto hace algún tiempo. Quiere decir que el emisor es visto desde la entrada y también es visto desde la salida. Ok, solo nos falta un término para concluir con lo que son los parámetros de pequeña señal, y es cuando tenemos precisamente el efecto de Ehrlich. Ese efecto también se visualiza con otro nombre en el MOSFET. Ok,
Recuerden que el efecto de Early se calcula de forma estadística y básicamente si lo queremos ver gráfico para entenderlo, entonces vamos a decir que él tiene por acá una curva, digamos que represente la corriente de colector respecto a la tensión colector-emisor, en un NP o PNP, como lo quieran ver, donde esto entonces si estamos operando, bueno, esto es IC y esto es la tensión colector emisor para el punto de operación, que digamos ese punto de operación de forma exagerada está por ahí. Entonces, si quisiéramos sacar la recta tangente a ese punto, que es donde más o menos se saca la tensión de Early ahorita como usa recta, para que no quede tan feilla. Lo que quiero es trazar una recta tangente y creo que ahí ya lo logré. Lo que pasa es que para realmente lograrlo tengo que acercar esta a pegar allá con más fácil aquí. Ahí. Entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero que calce aquí la salida con el punto de intersección. Ahora sí. Y me llevé esto de acá. Ahora sí, entonces vean que lo que se hace más o menos para aproximarlo, que en realidad es de forma estadística, pero a nivel gráfico es que se extiende una recta tangente a cada una de las curvas de corriente y donde ellas convergen, ese será el valor del efecto de Early, que dicho sea de paso, se nos corrió por acá el nombre. Entonces eso me dará la tensión de Early ahí. Vean que entonces ese se convierte en una aproximación empírica, que si este es mi punto de operación, yo aquí tengo un delta VCE, digamos, para ese punto de operación, y por acá tendré un delta IC, es decir, donde opera, ¿verdad? Alrededor de quien opera. Operaremos aquí alrededor de esto, ¿verdad? Donde tenemos una señal de SA para acá y todo operando alrededor de ese punto, que es donde nos varía el famoso transistor BJT. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sabemos nosotros que IE es igual de lo que ya tenemos arriba a IES por la exponencial de VEB para un PNP. Estamos haciéndolo para un PNP. Pero ahora con el efecto de Early, que en el MOSFET se conoce como modulación de canal, tendremos entonces un factor acá, nuevamente determinado de forma estadística, que nos va a decir cuánto afecta a esa corriente dicho valor estadístico, ¿verdad? Que será V sub A. Esto dividido entre VA. ¿Ok? Entonces, al final, como aquí ambos parámetros son de salida, esto me va a dar una conductancia de salida. Que esa conductancia de salida, por definición, será entonces la derivada de IC en mayúscula sobre la derivada sobre el diferencial o respecto a la tensión combinada CDSA en el punto de operación, en el punto Q. ¿Okay? Entonces aquí lo que estoy haciendo es derivando la razón completa de la corriente y de la tensión. Esto equivale en el punto CA, en el punto Quiescent equivale a los valores CA. ¿Sí? Y esa derivada nos da beta en forward, la corriente de base, sobre VA, ¿verdad? En que entonces solo es multiplicar esto por este factor y el que es por 1 derivado no nos influye.
esta parte de aquí arriba, donde yo tengo la corriente de base multiplicada por beta, nosotros sabemos que tanto en CC como en CA es la misma. Entonces, eso nos da la corriente de colector y esto dividido entre la tensión de Early. Entonces, así de sencillo se determina la conductancia de salida, que si la expresamos como resistencia, entonces será igual a VA sobre IC. Ya que al final el modelo utiliza la resistencia. Ok, todo eso que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Es para poder estimar el modelo de pequeña señal. Hay varios modelos, hay varios sabores, pero esos modelos al final se simplifican en dos o un modelo. Inicialmente será el modelo híbrido pi. ¿Ok? Este modelo normalmente es un modelo también de pequeña señal, utilizado por algunos textos, vamos a decir que un pelito más viejitos, porque los textos más nuevos utilizan el pi. ¿Okay? Entonces, esta parte se llama parámetros híbridos, ya que considera variables de salida de una tensión de entrada, VSUE, y una corriente de salida. Que esto es lo mismo que, que vemos en el curso de SA. Entonces, acá lo que se hace es mediante parámetros híbridos. Profe, Sí, señor. una pregunta. Bueno, digamos, ahora que estamos viendo esto del Eversmall, Y aquí ya no estamos en Eversmall, ¿verdad? sí, sí, pero digamos, es de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sí, al puro principio, cuando usted empezó a explicar, hablaba de lo de la pequeña señal. ¿Por qué, digamos, por ejemplo, en el formulario está el modelo de pequeña señal, Uh-huh. ¿verdad? El modelo pi, y el de Eversmall. Digamos, ¿cuál es la relación entre ellos o por qué, o sea, por qué tenemos dos modelos de pequeña señal? Pero es que, Alan, el de Eversmall no es pequeña señal. Ah, es que arriba anotó pequeña señal por debajo. ¿Cuándo? ¿En la clase? Sí, ahorita. No, pero vamos a ver. Puede subir un momento, es que sí, Ya vi por qué te confundiste, o tal vez yo lo dije mal, ahí ¿verdad? está, pequeña señal. Pequeña señal, pero es porque partimos de Eversmall, no es que esto es esto. Ah, Para poder llegar al modelo de pequeña señal, partimos del modelo de Eversmall simplificado. ¿Ves? Por eso aquí ok, sí. partimos de. O sea, Para poder. Ajá. el análisis de pequeña señal se Exactamente. hace. Para llegar a esto. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Ok. eso creo que ya me lo has preguntado un par de veces y no te lo he sabido explicar. Ya entendí cuál es la duda. Sí, es precisamente esto, ¿verdad? Que yo tengo que partir de algún lado para poder llegar al modelo que quiero. ¿Por qué partimos de Eversmall? Normalmente se parte de Eversmall para casi todo en transistores BJT porque contempla todos los casos. Al contemplar todos los casos, uno nada más le quita una parte para lo que ocupa y empieza, ¿verdad? Por eso es que es tan importante Eversmall en el BJT, porque realmente contempla cualquier caso. Entonces, en este caso, tomamos el simplificado en directa para poder hallar un modelo de pequeña señal. Pero esto es más, para evitar confusiones futuras, esto es, sí, eso está importante. Buena pregunta en realidad. Esto es gran señal. ¿Ok? Esto pertenece a gran señal, pero a partir de acá sacamos pequeña señal. ¿Está bien? Ajá. Gracias, profe. Claro, con mucho gusto. Entonces, bueno, volviendo acá, para poder hallar el modelo híbrido pi, recuerden que este nombrecito híbrido viene del análisis de redes de dos puertos. ¿Ok? Mediante parámetros híbridos en redes de, ay Dios, de dos puertos. Ok, esto quiere decir entonces que lo que vamos a hacer, recuerden cómo era esta cosa, ¿verdad? Los parámetros híbridos, no híbridos inversos, al final lo que le daban a uno, lo voy a dibujar aquí antes de sacar cualquier cosa.
Recuerden que teníamos cuando esta cosa nos daba aquí una conductancia, luego teníamos una fuente dependiente de tensión por acá. Esto es puro CA, ¿verdad? Esto nada que ver con activos. ¿Ok? Al final se relacionan, por supuesto. Pero la red de dos puertos, el equivalente de una red de dos puertos de parámetros híbridos, es este. ¿Ok? Entonces, de este lado se utilizan admitancias porque hay una fuente de corriente. Y luego, por este otro lado, tenemos otra conductancia. Aquí es resistencia y aquí es conductancia para esos parámetros. ¿Ok? Entonces, por acá, vamos a ver si lo recuerdo todo. Esto es H11, esto es H22 y esto era este era a ver, porque ese sí se me olvidó. Creo que era H2. H221. 2,1, muchas gracias. 2,1 multiplicado por V1. Y acá tenemos H12 multiplicado por I2, ¿era? No, es al revés. Profe. Es al Estoy revés. Sí, mal. aquí estoy viendo el modelo Ok, en el gracias, formulario. gracias. Decía, Sí, yo me lo iba a traer a esta clase y lo olvidé. Ok, era H21 contra la corriente. Esta sería la corriente 1. y uno. Ajá. Y por acá tenemos entonces, voy a borrar esto con cuidadito, la tensión más bien, pero la tensión colector emisor. Todo esto, bueno, es que ya me estoy adelantando, esto es V2, esto es V1. H12 por V2 en la primera fuente dependiente. Gracias, César. 1, H12, sí, eso está mal, porque no puede ser que los dos de acá tengan dos de primero, ¿verdad? Eso está mal. Ok. Por I1. Ok. Profe. Señor. No, sí es 2-1. Déjame buscarlo mejor para no meter las patas. ¿Vos tenés el formulario a mano? Sí, lo tengo aquí, lo estoy viendo. Ok, entonces. Sí, es H21 por I1. Y el otro es H12 V2. Ok. H12 por la tensión colector emisor, que en este caso es V2. V2. Entonces pongámosle V2 para luego ver la relación, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, realmente partimos de ese modelo, pero con los parámetros que hemos calculado por acá arriba. Entonces hay que asociarlos ahora. Normalmente, entonces, si nosotros vemos una red de dos puertos, literalmente, ¿verdad? Vamos a ver si me corregís acá. ¿Quién es el que tiene el formulario a mano? Perdón. Yo, Gabriel. Gabriel, ¿me corregís si meto las patas por acá, porfa? Ok. Ok, esto sería entonces H11, H12, H22, no, H21, H21. ajá, H22, y por acá, entonces tenemos corriente 1, y aquí tenemos tensión 2. Revisate a ver si no la invertí. Correcto. ¿Está bien? Ok, pura Todo vida. igual. Entonces ahora, para la red de dos puertos que representa el BJT, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir asociando. Si renombramos, este es el colector, este es el emisor, este es la base y este es el emisor. Entonces, esta cosa es referida al emisor. ¿Ok? Entonces, visto eso, H2 será IC. ¿Ok? Entonces, solo que ahora nos vamos a parámetros de CA y C. ¿Ok? Luego, V1 será la tensión en CA de base. Ok, vamos ahora con los parámetros. Este es HFE, este es HOE, este es HIE, HRE. Ok, todo esto multiplicado por, vamos de nuevo a la red, I1 es IB. ¿Ok?
y 1 es IB. B2 es tensión de colector. Okay. Entonces, de ahí sale. De ahí sale ese amigo y entonces vamos a ver qué significa cada cosa. F. F es, bueno, significa en el idioma inglés forward, en directo. Y en este caso estamos hablando de una entrada, ok, con, que sería en este caso IB, sobre o relacionada con una salida. ¿Qué será entonces IC? Yo creo que de hecho en el examen de CA les pusimos uno de estos. Ok, pero analizado desde el punto de vista de CA, como red de dos puertos. O significa output. Ok, y este me va a relacionar una variable de salida que será USUC con una de salida también que será IC. Ok, entonces de ahí viene esto, ¿verdad? Esto que estoy hablando es F O. Ahora voy con I, que es claramente input. Ok, y esta me relaciona una variable de entrada. Vamos a resumir esto un poquito. Entrada, que es IB, con salida, que es VB. No, entrada con entradas, no puede ser jamás salida con salida. Que este es entrada con entrada, que es VB. Ok, si ustedes revisan la teoría de redes de dos puertos, tiene que coincidir todo. Ok, y esta entonces será reverse, la última, forward reverse. Entonces esta nos relaciona salida, que estamos hablando de tensión de salida, con entrada. ¿Qué sería entonces tensión de entrada que la de la base? Okay, al final de cuentas, la E no nos afecta mucho porque la E claramente viene de referido a emisor, ¿verdad? De aquí viene la E. Ok. Entonces, muy bien. Dicho eso y basados en la teoría de redes de dos puertos, HFE será igual a la corriente de colector respecto a la corriente de base cuando en la red de dos puertos la tensión 2 es 0. Okay, si se va nuevamente a parámetros híbridos de dos puertos, esto será entonces corriente 2 entre corriente 1 cuando tenemos un cortocircuito en la salida. Okay, normalmente esto se conoce como beta, ¿verdad? Véanlo acá, es beta. Okay, luego está H o E, que nuevamente por teoría de redes de dos puertos, IC sobre VC, cuando tenemos que el puerto de entrada está abierto, por lo tanto su corriente es 0. Esto nos da, es una corriente entre una tensión, esto nos da una conductancia de salida, ambos son parámetros de salida, y esto ya habíamos dicho ahí arriba, que es IC sobre VA. ¿Ok? Luego por acá, H y E es entrada referida al emisor. Ok, será
la tensión de entrada respecto a la corriente de entrada. Este es un parámetro completamente de entrada cuando la tensión en la salida es un cortocircuito. Ok, entonces esto nos da R en la base, que a la postre será también RO, ¿verdad? Esto, RO por ser de, no, RI más bien. Entonces esto arriba nos dio, se me está agotando el espacio. Ok, aquí estamos hablando entonces de un resultado beta. Todo esto está arriba, ¿verdad? FB más 1 por UT sobre IE. Ok, eso ya para eso hicimos ese ejercicio antes, para no tener que calcularlo aquí. R es igual a VB sobre UC cuando la corriente de entrada, o sea, I1, es 0, es decir, el puerto está abierto. Y este se hace una jugarreta ahí. Se hace VB sobre IC por IC sobre VC. ¿Por qué se hace esta jugarreta? Para poder hacer una equivalencia a algo, ¿verdad? Vean que esto de aquí, si se van allá arriba, es el inverso de GM, GM a la menos 1, y esto de acá es GO, es decir, la resistencia de salida. ¿Ok? Aquí entonces, pero esto no se ve tan fácil de, por ejemplo, esta relación, simplemente se acomoda para poner resultados que ya tenemos. Sabemos que GM explícitamente es IC entre UT, entonces nada más le damos vuelta. Entonces, HRE será UT entre IC. Y sabemos que GO dio como resultado corriente de colector entre VA. Perfecto. Entonces, para esto ve que se hizo esa jugarreta matemática para poderlo igualar a algo más fácil, como por ejemplo la tensión térmica sobre la tensión de Early. ¿Ok? Vean que de una vez, si esta cosa es muy alta, esto va a tender a 0. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ir simplificando un poco el modelo. Y de Profe, por acá, sí señor. estaba revisando los parámetros y Ujú. creo que están un poquito, están como al revés porque si, o sea, si sube un toque a la matriz, ahí, Ujú. no, el HFE Ajá. es supuestamente, aquí lo que tenemos es el IC y B, pero revisando acá en el formulario, me Ujú. sale que es el V1 entre I1. No sé si es que están al revés en algún lado. V1 entre I1. Ajá, sí, el ¿Sabes H11 qué que sería. puede ser? Porque esto es sacado de un libro de elementos activos o de microelectrónica. Ajá, Recordá que para poder hallar, por ejemplo, un parámetro híbrido, sí. no es tan simple, ¿verdad? Esto por- probablemente sea ya después de haber cancelado cosas arriba y abajo. ok, ¿Recordás? sí, Es que esto es un experimento. Recordá que cuando, por ejemplo, yo hago esto, lo que hago ajá, aquí es hacer un corto a la salida e ir simplificando el circuito para dividir una cosa entre la otra y que me quede un resultado conveniente. ok, ok. Sí, sí. Entonces, Entonces, muy probablemente es eso, y yo esto lo saqué directo del libro de microelectrónica. ok, En el libro de CA sí ya viene todo el proceso completo de ver cómo elimino yo para que me quede un resultado. Ujú. ok, ok. Ok, Bueno, gracias. claro. Bueno, al final no los tienen que preocupar eso tanto, ¿verdad? Lo que los tiene que preocupar es esto. Esto es lo que les importa, ¿verdad? ¿Qué es cada cosa? ¿Qué es el resultado que vamos a utilizar? Por ejemplo, es todo esto. Bueno,
Y de ese experimento, claramente no siempre es igual. Vean que si son parámetros híbridos, en algún punto, vamos a ver, este de acá nos dice, ponga la V2 en cortocircuito. Y este otro de acá nos indica, ponga el puerto de entrada en abierto. ¿Verdad? Y entonces a partir de ahí uno va simplificando y viendo cómo queda. Ok. Sí. Ahí arriba, el GO, ¿verdad? Que es el inverso de RO, es nada más un parámetro de, digamos, del modelo, ¿verdad? O sea, el que existe dentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. El GO lo acabamos de determinar acá. Y salió del análisis del efecto Early. Sí, gracias. Claro. Ok, entonces de ahí, sí hay que tener algún cuidadillo, ¿verdad? A la hora de aplicar el experimento de redes de dos puertos. Al final vean que ahí GM es una relación, GM es una relación entre la tensión base emisor y la corriente de colector, ¿verdad? Eso me expresa a mí que esta cosa funciona como una fuente de corriente controlada por, en este caso, corriente, ¿verdad? O sea, si lo ven, es GM va a tener una salida que va a ser, digamos, o más bien una fuente de corriente. El modelo final, veámoslo acá. El modelo final es una fuente de corriente, ¿verdad? Que técnicamente, si uno dice, ah, claro, esto es controlado por la tensión que cae aquí. Pero cuando uno se da cuenta, en el BJT esta corriente no es cero como en el MOSFET. Entonces, está bien, es una fuente de corriente controlada por tensión, pero que depende de una corriente. Esta corriente no es cero, como en el otro modelo. Esa es la parte que cambia entre BJT y MOSFET, ¿verdad? Bueno, ya para no cansarlos con el cuento, vamos a poner el modelo híbrido pi, que es básicamente, bueno, ya lo dibujé, no tengo por qué volverlo a hacer. Nada más lo copiamos y sustituimos lo que no conviene. Ok, este lo voy a poner en negro todo. Vamos a volar, no, eso está bien. Esto vamos a sustituirlo. Esto también lo vamos a sustituir. Por acá vamos a sustituir esto. Y esto. Así como ya esto no es tensión 2. Esto no es tensión 1. Esta cosa no me acuerdo ni qué era. El rayón que puse ahí. Ok. Y por acá. Corriente de base de una vez. Corriente de base. Corriente de colector. Ok. Por acá entonces tendremos bueno, lo que se conoce ya a nivel de microelectrónica como HOE, tiene que ver con el parámetro híbrido OE, ¿verdad? Y por acá, entonces, en lugar de poner H21, tenemos HFE, que no es ni más ni menos, vean que tiene lógica, porque digamos, HFE, quedamos en cuenta de que era beta en forward. Entonces, beta en forward es lo que me multiplica, digamos, a la corriente de base, que es el parámetro que va aquí. Esto multiplicado por la corriente de base para darme IC, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, esta cosa casi que se puede ir descartando, porque esta cosa debe ser muy grande para que no me afecte ese valor. Porque si esta resistencia es pequeña, sí, es pequeña, entonces se nos va a hacer un divisor de corriente que no queremos. O sea, de alguna forma el modelo tiene que eliminarme esto. Ok, y vean que ahí lo que tenemos es HOE, que es la de salida, y la de salida depende de... La salida depende de VA. Ok, la salida depende de VA acá. Entonces, si VA es muy grande, esa resistencia, pues a ver, si VA es muy grande, esa resistencia es muy grande. Y si es muy grande, entonces la puedo cambiar por un abierto. Ok, entonces todo bien hasta acá.
¿Qué es esta cosa de aquí de entrada? Será la tensión que hay entre V, bueno, desde acá, V base emisor, y aquí tengo V colector emisor en CA. Bueno, chicos, después de arreglar este circuitito aquí un poco offline, voy a proseguir explicándoles la proveniencia, de dónde provienen todos los parámetros, ¿verdad? Entonces, básicamente, de este lado, ¿verdad? Aquí esta impedancia o resistencia equivale, viendo el modelo de parámetros híbridos explicado arriba, voy a traerme acá el juego de ecuaciones para tenerlo cerquita y poder hacer la comparación, ¿verdad? El juego de ecuaciones V1 y 2, ¿verdad? Que compone a el equivalente, el modelo equivalente de parámetros híbridos, ¿verdad? Y por acá voy a colocar los nombres que utilizamos para el modelo híbrido pi, ¿verdad? El modelo híbrido pi, como ya nosotros lo hemos venido comentando, tiene estos parámetros. Entonces vean que si comparamos con el equivalente de parámetros híbridos, el mismo que se ve por ejemplo en el curso de CA, vamos a ver que normalmente está V1 sobre I2 en la matriz de variables dependientes, ¿verdad? H11, H12, 2,1 y 2,2, ¿verdad? En ese orden. Entonces, equivalen a, por ejemplo, H y E, está ahí, como ya lo comentamos, es de entrada, ¿verdad? De input. Esta R es de reverse, esta F es de forward y esta O es de salida. Todo referenciado al emisor, ¿ok? Entonces, vamos a acomodarlo acá en el modelo equivalente, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, esta resistencia entonces equivale a la entrada, es decir, a la impedancia de entrada, que sería H11, la cual nombramos, por acá tengo ya los nombrecitos escritos, como H y E. ¿Okay? H y E es el equivalente a H11 en los parámetros híbridos. Posteriormente, vean que normalmente esta fuente dependiente de tensión va a estar en función de la tensión de salida, que es VCE, y recuerden que este parámetro tiene que ver con el puerto de salida, entonces sería VCE, ¿verdad? VCE multiplicado por HRE de reverse, ¿ok? Eso lo vamos a colocar por acá, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos completando el modelo, ¿verdad? Este sigue siendo entonces el modelo híbrido pi. Le voy a traer ese título por acá que ya lo tengo copiado. Copio y pego y lo dejamos por acá. Este sigue siendo entonces el modelo híbrido pi, ¿verdad? De acuerdo a lo que llevamos, solo nos hace falta completar esta parte de acá. Bueno, eso ya estaba completado ahora que recuerdo. Entonces fue cuando me lo llevé offline a arreglarlo. Sería HFE por IB. Y esto, como les decía, tiene sentido, ¿verdad? Porque este HFE normalmente lo que nosotros asociamos a beta. Beta multiplicado por la corriente de entrada nos da la corriente de salida en este tipo de transistores, ¿verdad? Entonces, bueno, así como está, sigue siendo el modelo híbrido pi, ¿verdad? La palabra híbrido viene porque es de parámetros híbridos y pi porque está en forma de pi, ¿verdad? Entonces ahora vamos a proceder a reducirlo ligeramente para que nos quede más simplificado. Recordemos, ok, voy a ir haciendo un par de cositas por acá. Recordemos que, por ejemplo, la resistencia de salida, voy a, para poderla ver, incluso aquí arriba también está, pero está como HOE. El inverso de HOE será entonces ROE, que es VA entre IC en parámetros de gran señal, ¿verdad? Entonces vean que quedaría ROE igual a VA entre IC. ¿Qué es lo que sucede y por qué se hace infinito? Bueno, se hace infinito porque normalmente vamos a decir que los valores que adquiere VA son muy, muy grandes. Recordemos que VA puede andar normalmente en algunos transistores
ustedes pueden verlo como 100 voltios, por ejemplo. Ya 100 voltios sobre la corriente que tengamos, que tampoco va a ser superior al orden de los miliamperios normalmente, ¿verdad? Entonces sí es un valor significativamente elevado, ¿verdad? Entonces ese valor se puede aproximar a infinito para la salida, ¿verdad? Y también tenemos otra característica para poder reducir ese modelo híbrido pi. Tenemos por ahí un parámetro que se llama HRE, que es el que viene acompañando esta fuente. Si analizamos bajo la misma filosofía HRE, ¿verdad? Vean que HRE depende también de VA. Y si VA es muy grande, ¿verdad? 100 voltios, por ejemplo, comparado con UT, que es 26 milivoltios, pues entonces esto se ve como 26 sobre infinito. Y cualquier número sobre infinito nos va a tender a cero. Entonces, y para resumir, esta de acá, ¿verdad? La resistencia de salida, que esto, bueno, a la postre es igual a 1 sobre HOE, ¿verdad? Es esto mismo que está acá. Vamos a quitarlo, creo que se sobreentiende. Es entonces infinito. Y si nosotros tenemos que eso es infinito, pues entonces yo puedo recortar aquí. Esto se va. Se nos va la resistencia esta de salida, ¿verdad? Luego, para la parte de la fuente dependiente de tensión, vean que si HRE tiende a 0, entonces multiplica esta parte por 0. Al multiplicarlo por 0, este se me convirtió en un abierto y este otro, HRE, se me convierte en un cortocircuito. Entonces, voy a reducir este circuito del modelo híbrido pi, ¿verdad? A su equivalente con ya la reducción, tomando en cuenta los valores de la tensión de Early, que normalmente se asume muy alta. Ya 5 voltios es considerado alto para un transistor de este tipo. Entonces, aquí también traigo la reducción, ¿verdad? Vean que entonces yo lo que hice fue lo siguiente. Tomando en cuenta que esto es un cortocircuito, o sea que multiplica VCE por 0, entonces me deshice de esta fuente. Otras palabras, voy a marcarlo aquí, después lo quito. Esta se me va y esta se me va. ¿Ok? Voy a quitarlos nada más para que vean cuáles son las que se van. Esta se va porque es un circuito abierto y esta se va porque es un cortocircuito. Es decir, solo me va a quedar H y E del lado de la entrada, ¿verdad? Tomando en cuenta que VA es muy, muy alto. Y de la salida solo me va a quedar la fuente de corriente, ¿verdad? Porque la resistencia de salida equivale a un circuito abierto. Entonces, este es el modelo que al final nos resulta para esa aproximación. Entonces, vamos mudando ahora el modelo a algo más pequeño, ¿verdad? El modelo híbrido pi que está aquí arriba, es el modelo completo, pero este es el reducido, tomando en cuenta que la tensión de Early es muy alta. Ahora, este modelo lo vamos a pasar a lo que, por ejemplo, en el Razavi se conoce como modelo pi. Entonces, vamos a ver, para cambiar al modelo híbrido pi, para cambiar a el modelo pi, ahora sí, ya arreglando esa torta, ahí me disculpan, el enredo eso fue en las notas que lo escribí mal, VB sobre IE es lo que tenemos de corriente de base, ¿verdad? Corriente de base y eso que está bien. Entonces, esta cosa de acá, IE, equivale a tener HIE, equivale a tener beta en forward más 1 por UT y E, el resultadillo de arriba. Entonces esta cosa yo lo puedo transformar. Vean que de acá yo puedo decir, ok. Y B, que si yo tomo, no de acá, sino que nada más digo, voy a hacer la igualdad de, voy a decir, ok, voy a tomar HFE, que es beta, por la corriente de base. Ok, yo sé que HFE yo lo puedo sustituir por HFE, que es beta, entre HFE más 1.
esta cosa sustituyo ahora la corriente de base, que es BE entre IE, ahora sí, ¿verdad? Y esto me queda entonces IE. Vean que HI está abajo. Entonces, yo lo que voy a hacer es sustituir IB aquí. ¿Ok? Entonces, IB ahí es esta cosa invertida, es decir, IE. ¿Ok? Por beta en forward más 1 por UT. Ok, sin olvidarnos que eso estaba multiplicado por la tensión base emisor. Esto es para pasar nada más al modelo pi. Entonces, sé que la corriente de base en ese modelo es esto, ¿verdad? En el modelo híbrido es esto, porque quedó aquí, ¿verdad? Esta es la I de base. I de base es esto entre en la resistencia que quedó ahí. ¿Okay? Y yo sé que esa resistencia equivale a beta más 1 por UT entre IE. Entonces, al estar dividiendo aquí, la invertí nada más. Entonces me queda esa igualdad así. Esto de acá equivale a alfa en forward. ¿Ok? Entonces queda que HFE por IB es igual a alfa en forward por IE entre UT. ¿Ok? Entre UT, porque ya me comí todo esto acá. Vean que IE sobre beta queda IC. Esto es IC y multiplicado por VB, que es la tensión que llevo ahí. Entonces, esto es igual a IC, es esto de acá. Okay, IC entre UT. Okay, entre UT por VB. ¿Qué pasa ahí? Esto de acá es GM. Entonces, GM me queda expresado ahí en esa parte. Me queda que esto es GM por VBE. Ok. Ahora bien, ¿qué es GM? GM es definido como la derivada de IC sobre dVB. Y esta derivada me da 1 sobre UT y S exponente V base emisor sobre UT. Okay. Todo esto de aquí arriba es la corriente de colector entre UT, ¿verdad? Es esto mismo de acá. Esto coincide con esta cosa. Para el parámetro IE, entonces yo sé que esta cosa es la tensión de base sobre la corriente de base cuando el puerto de salida está en cortocircuito. Esta es la resistencia de base, esa que estaba ahí a la entrada, que es igual a beta en forward más 1 por UT entre IE. Y si aquí yo multiplico por beta y divido entre beta, entonces vean que tengo beta más 1 entre beta, eso lo puedo simplificar en 1 y me queda UT por beta. Ok, UT por beta entre la corriente de emisor. Ok,
Ok. Normalmente, entonces puedo decir que la corriente de emisor es muy semejante a la corriente de colector. Y me va a quedar UT entre corriente de colector multiplicado por beta, forward. Entonces, esto es igual a beta en forward sobre GM, que es básicamente lo que obtuvimos acá. GM es IC entre UT, IC entre UT. Entonces, GM queda abajo. Esta es entonces HIE. Ya con eso, entonces puedo simplificar todo el modelo al modelo pi. El modelo pi es el siguiente. Entonces nos queda solamente la resistencia de base aquí. Nos queda la fuente de corriente. Nos queda la resistencia de salida, que allá arriba la eliminamos, pero aquí también se elimina de la misma forma. Ok. Y esta RB, aquí se llama RP, es simplemente igual a RB es igual a RP. Y la tensión que cae acá, base emisor, en el modelo pi simplemente le dicen, ok, la tensión base emisor, llame la tensión pi. Ok, entonces esto que cae aquí es la VP, porque esa es la base emisor. Por lo tanto, ok, por acá nos queda, como ya lo vimos, GM por VBE, es decir, GM por VP. Y RO, que es igual a 1 sobre GO, que es el modelo simplificado de pi, donde esto es IB y esto es IC. Si ustedes se van al Razavi, en el Razavi lo van a encontrar aún más simple porque de una vez asumen que GO es tan grande que se sustituye por un corto. Perdón, es tan pequeña que la RO va muy grande. Y vamos a ver por qué. GO viene de acá, de RO. Entonces, si esta cosa es muy grande, esa resistencia es muy grande y se sustituye por un abierto. Entonces, en el Razavi van a encontrar que este mismo modelo simplemente es esto. Ok, simplemente va a ser esta cosa de acá, donde esto, para completar, es el colector, emisor, emisor, colector. Ok, este es el que van a encontrar allá. Básicamente lo resumen, todavía lo dibujan más fácil. Es así. Como ya se sabe que todo está referenciado al emisor, ni siquiera lo dibujan. Aquí queda RP. Referenciado al emisor. La fuente. Incluso ahí ni siquiera la hacen dependiente, aunque sí la es. Y será GM por VP. Dado que acá entonces tenemos al emisor, a la base y el colector. Entonces es importante igual para NPN y para PNP. Okay, entonces con esto hacemos el análisis de pequeña señal. ¿Está bien, chicos?
Hay algo que me dejó extraño. Sí, dígame, César. Sí, hubo un par de errores muy feos, sí. Ajá. Donde está multiplicando una ecuación por un beta en forward sobre beta en forward. No estoy seguro de qué está haciendo eso. Ok, vamos a ver, para ver si le aclaramos un poco. Ay, no lo puedo correr de ahí. Está bien. Vamos a ver, aquí lo que hice fue lo siguiente. Tenemos que esta cosa, ¿verdad? Es la resistencia RB. Dijimos que viene de... por aquí arriba tiene que estar. Es beta más 1 UDT. Más 1 UDT. Uh-huh. Viene de acá, César. Entonces, es la definición de RB, que es la resistencia que queda en el modelo final, porque la resistencia de RE se hace muy pequeña también, entonces se elimina. Y al eliminarse, entonces queda solamente la resistencia de base, ¿verdad? Porque esto hace la fuente cero, entonces nos queda solamente esto. Entonces la definición de la resistencia de base es beta más 1 por UT entre IE. Okay. Beta más 1 por UT entre IE. Esto es RB. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Multipliqué RB por beta en forward y lo dividí entre beta en forward para no cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si vos analizás por acá, te queda beta en forward más 1 entre beta en forward con este de acá. Entonces, al quedar ese ahí, esto yo lo aproximo a 1, porque beta es muchísimo mayor que 1, entonces quedaría más o menos beta en forward entre beta en forward, todo multiplicado por 1. Eso hace que entonces, tanto esta parte como esta parte ya no estén, y me queda solo esto multiplicado por esto. Al quedarme solo esto por esto, queda así. ¿Ok? Como queda así, yo puedo decir que la corriente de emisor es muy, muy, muy cercana a la corriente de colector, porque incluso lo estoy haciendo acá. Entonces transformo esto por UT entre IC por BF, así de simple. Lo que estoy haciendo acá, César, es alguna forma de demostrarles que este modelo, de acá, que es el modelo híbrido pi, es equivalente a este modelo, que es el modelo pi. Lo que pasa es que hay que hacer muchas transformaciones para pasar de un modelo al otro. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí. Claro, con gusto. Sí, estuvo un poquillo enredado ahí. Como cometí un error, entonces se me enredó todo el resto del despeje. Bueno, un error no, un horror, porque no le hice caso a Gabriel cuando me quiso salvar de la torta. Ok. Bueno, chicos, entonces una vez demostrado ese modelo o despejado, entonces lo mejor es que apliquemos un ejemplo. Ok, entonces acá nos piden, y esto es un ejemplo típico de examen a menor escala. Entonces dice, determine el punto Q o determine Q. Esto ya sabemos que es quiescent, ¿verdad? Y el modelo de pequeña señal. Ok, entonces por acá vamos a tomar datos como I sub S igual a 8 por 10 a la menos 16 amperios, beta igual a 100
y vamos a tener que VA es igual a infinito. Ok, VA igual a infinito. Devolvámonos a ver qué significa VA igual a infinito. Ok, en este enredito que se nos hizo por acá, bueno, a mí, no ustedes. Por ejemplo, esta HRE, si esto es infinito, tiende a ser indiscutiblemente. Entonces, más se aproxima esto a que ya no queda la resistencia que multiplica o que está en paralelo ahí. Y también la de salida, vean que VA, si esto es infinito, entonces esta cosa se nos hace, la conductancia se nos hace 0, la resistencia se nos hace infinito. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Ok, entonces, esto de acá implica que la conductancia de salida se nos hace aproximadamente 0, por lo tanto, la resistencia de salida se nos hace aproximadamente infinito. Ok, ahora bien, el circuito es el siguiente. Tenemos un transistor NPN y no nos preocupa porque el modelo es el mismo. Conectado a una especie de autopolarización que tiene un nombre. Ok, esto de acá está conectado a VCC. Y esto viene a una fuente de corriente ideal de 1 miliamperio. Ok, entonces en circuitos con BJT, chicos, van a ver que normalmente vienen así con Q1, Q2, Q3 y esto representa lo del punto de operación. Ok, acá esta es la base, este es el colector y este es el emisor en un NPN. Ok. Entonces, ¿cómo determinamos el punto de operación de eso? Los escucho. Gabriel. Estoy pensando. Alan. Estoy igual, ¿sabes? Bueno, empecemos con qué significa el punto de operación. ¿Qué sería determinar el punto? Porque está muy abierto el asunto. Tiene que calcular VCE. VCE, ¿qué más? Y IB. No, IB no, IC. IC, Ajá. ¿qué más? Puede calcular IC con IB. Ok, entonces pongámosla por aquí también como incógnita. Ok. Y puede ocupar la tensión de la base, ¿no? Claro que sí. Esa es muy importante. Ok, base emisor porque aquí estamos referidos al emisor. Okay, entonces, básicamente, cuando me hablan de punto de operación es esto, ¿verdad? Determinar esa cosa. ¿Por dónde empezamos? Creo que ocupamos el modelo Pi. Para. Sí, pero primero ocupamos el punto de operación, ¿no? Antes de eso. Exactamente. Vean que digamos, esta parte refiere como a polarización. Y luego, esto. Porque nosotros no podemos sacar el modelo de pequeña señal si no tenemos el punto de operación. Devolvámonos un pelito. ¿Cómo calculo RPI? RPI es RB. Y RB es... Eta sobre GM. Ajá. Entonces,
No, RB. Vamos a ver, RB. Beta sobre GM, tenés razón, Alan. Aquí estaba. Ujú. Ok, pero entonces, bueno, el punto es que ocupamos estos datos primero. ¿Cuál Profe, está, en cuál está más general, fácil? D y seno. ¿Por qué? Ah, bueno, no, suave. Bueno, podemos usar Ujú. la ecuación para calcular IC con IS, que ya nos dan IS, pero Ok. ocupamos VBE. Ah, VBE sería la única variable ahí que no está en la ujú, fórmula. ujú, ujú, ujú. Pero también tenemos beta y B. Es la otra fórmula de IC. Beta y B. Ajá, pero tampoco tenemos IB. Sí, por eso ¿Qué es lo único que tenemos ahí? Ah, bueno, no les di el valor de BCC. vamos a ver, podemos agarrar las dos ecuaciones de IC Ajá. e igualarlas y poner D y B y VBE tienen que tener alguna relación. Y hagamos una cosa, así viendo el circuito a simple vista, no te dan ningún dato. Ah, bueno, Polarización. V- sí, VCC, VB es igual a VC, que es igual a 2. Ah, no, sí, bueno, sí, también, pero dan y C más y E. Bueno, el nodo ese, el nodillo. Sí. Ok, vean esto acá, nos dan IE. Entonces, eh, Como nos dan IE, ya tengo IC. ¿Cómo saco IC a partir de IE? con alfa, que es beta sobre beta más 1. Ah, exactamente. Entonces sería IC igual a beta sobre beta más 1, multiplicando a IE. Entonces IC es 100 sobre 101 por 1 miliamperio. Eso da 99, me parece. O punto 99 más bien. ¿Verdad? Punto 99 miliamperios. ¿Y ahora? Y ya tenemos IC, y con IC también podemos calcular IB con beta. Ok, muy bien. Y B es IB es IC igual a IC. ¿IC por entre cuánto? beta. Entre beta. Entre beta. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es IC? Y beta. IC es punto 99 y beta es 100. Y da 99, 9 miliamperios. Es una relación de 9 miliamperios. No es 9 micros. 9 sí, micros, sí. sí, No puede dar más alta que la corriente sí, perdón. de colector. Entonces serían 9 microamperios. Ok, check. ¿Qué más podemos? Ya tenemos las tres corrientes. Nos está haciendo falta C y B tensiones. Y ahora sí se puede sacar VB con la ecuación de IC. Muy Porque bien. ya tenemos. Entonces recordemos que la corriente de colector es igual a IS ¿por cuánto era? Por la exponencial de VBE entre UT. Y si despejamos, VBE es igual a UT por el logaritmo natural de IC entre IS. Ok, esto es 26 milivoltios, asumiendo que ese dato hace falta arriba, ¿verdad? ¿Mm? Ok,
26 por el logaritmo natural de 0.99 miliamperios entre, y ese que nos lo dan como dato arriba, dice que es 8 por 10 a la menos 16 amperios. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da la tensión base emisor? Me dio 724 por 10 a la menos 1. O sea, 724. 724 milivoltios. 24 milis. Ah. Ok, 24 milivoltios. Ok. Y vamos a ver, con eso podemos hacer algo más. ¿Cuánto será? Vámonos al circuito antes de batear ahí. Tenemos esta tensión, ¿verdad? 700, ¿qué nos dio, Gabriel? 24. Sí. Ok. Y nos hace falta CE. ¿Qué hacemos? ¿Y es la misma o no? Exactamente. Véanlo acá. No hay diferencia de potencial entre la base y el colector. Entonces, esta es igual a BCE. O sea, ese circuito está en el límite de directa. Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo analizamos eso? Este es un transistor, vamos a ver, este es un transistor NPN. Eso quiere decir que son dos diodos back to back, ¿verdad? Esos dos diodos back to back, aquí tenemos el emisor, aquí tenemos la base, aquí tenemos el colector, porque es un NPN. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la tensión base emisor es positiva, entonces acá tenemos más menos 724. Pero también sabemos que la tensión colector emisor es ¿cuánto? 724 milivoltios. ¿Qué pasa? ¿En cuánto está este? ¿Está en directa o está en inversa? No sirvió de mucho la pista. ¿Cómo hago yo para que un diodo esté en directa? Tengo que aplicar una tensión más menos. Si yo se la aplico al revés, menos más queda en inversa. O sea, este de acá está en inversa. Eso está muy feo. Ese color nunca me ha servido para nada. Este de acá está en inversa y este de acá está en directa. Entonces, ¿en qué región estamos? El que importa es no, si está en directo, ¿no? En directa, claro. Porque recordemos que en directa
El que está polarizado en directa es el que está entre la base y el emisor. Y el que está polarizado en inversa es el que está entre colector y base. Cuando es inversa, si estuviéramos en inversa, este estaría en directa y este en inversa. ¿Ok? ¿Me Sí, siguieron pero, o están perdidos? ok, sí. Digamos, ahí, vamos a ver. La tensión propiamente en la base, ¿qué podemos decir que es? O sea, ¿cuánto podemos decir que es? ¿O no lo podemos saber? En la base. Ajá. ¿Respecto a quién? Ah, ok. Ujú, Ah, sí, por eso lo hacemos con respecto al emisor. O sea, claro. Ujú. ok. Veamos eso, veamos eso. Eso es una muy buena observación también. Todo aquí está referido al emisor y el emisor está conectado de alguna forma a la referencia del circuito. Entonces, en la base yo tengo 724 milivoltios respecto al emisor, porque yo no sé cuánto cae aquí. Ajá, por eso. Ujú, Por eso mismo es ujú. lo que me confundía, sí, sí. Respecto al emisor. Luego, tengo más 724 voltios aquí también, milivoltios. Pero eso hace que entonces yo tenga una tensión más positiva en el colector que en la base. Entonces se me polariza en inversa esta parte y esta en directa. Esa combinación me da activa directa. Ok, ahí, digamos, los 2 voltios del circuito que nos ayudaron para ver la tensión de colector emisor, ¿no? O Los podemos 2 bajar voltios del circuito de momento no nos han servido de sí, mucho. ¿verdad? O sea, No, no, porque no porque, ok, esos sí están referenciados a la tierra esa del es una cosa que circuito. me gustaría despertar en ustedes a la hora de analizar un circuito. ¿Recuerdan el del examen? El del examen, el problema 3. Sí, el que tiene Dos 4 transistores 4 y, transistores. Tenía una fuente ideal abajo. ¿Qué hacía esa fuente? ¿cómo? O sea, que era la corriente de los dos que estaban a la derecha y a la izquierda. Exactamente, forzaba la corriente. Entonces aquí yo necesito la fuente únicamente para que no se quede sin tensión en la base, pero la corriente está definida. O sea, esta fuente de acá está obligando al hombre aquí a tener 1 miliamperio de corriente colector, aproximadamente. Si yo no tuviese esta fuente, ocuparía resistencias para poder forzar a que haya una corriente, etc. Aquí no hay resistencias. Ya yo estoy forzando al transistor a tener esta corriente. Ok, y ¿Sí? profe, digamos, Uh-huh. sabiendo que colector emisor es igual a base emisor y teniendo la corriente, la tensión de la fuente, yo sí puedo sacar la caída ahí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, ahí Esa sí la puedes sería, sacar. Ahí, sí, ahí, 2 menos, ahí caería bastante. Ve que si sí, 2, aquí. 2 Ajá. menos 724. Exactamente. Exactamente. Eso sería lo que tenemos ahí. Entonces tenemos 1.276, ¿verdad? 1.276, algo así. Cayendo ahí. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, en este momento lo que nos interesaba era ver dónde está operando. Cuando a mí me preguntan, determine Q, dígame qué está haciendo ese transistor, en qué región está operando. Para yo poder decir en qué región está operando, entonces necesito sacar estos valores, ¿verdad? Y a este le podemos sumar, sacar IE. ¿Okay? Sacaría, ahí nos dicen, bueno, está obligado a conducir 1 miliamperio. La fuente está obligándolo a conducir algo. ¿Okay? En el del examen, la fuente era creo que de 60 microamperios. Entonces eso hacía que como los dos lados eran iguales, entonces por ahí bajaba la mitad a cada lado.
¿verdad? Bueno, ya tenemos eso. Ya decimos esto, este transistor Q1 opera en activa directa. ¿Ok? Ahora bien, la última pregunta, bueno, la última cosa que nos piden en el problemilla es determine el modelo de pequeña señal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar esta cosa de acá y ponerle valores. ¿Ok? Entonces, pegamos acá. ¿Qué hago? Necesito determinar quién es el repi. ¿Ok? Necesito determinar quién es GM. Y necesito saber quién es el RO. Porque si el RO existe, entonces yo tengo que ponerla aquí. Igual que en el modelillo híbrido, ¿verdad? Y entonces, una pregunta, chicos, ¿cuánto es la tensión base emisor en el modelo de pequeña señal? La de repi. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuánto es la tensión que cae aquí? VP, ¿no? Sí, buena respuesta. Pero en valor numérico. $724 milivoltios, ¿no? Ok, eso era lo que quería oír, pero está mal. Chicos, vamos a ver. Recuerden que esto es pequeña señal. ¿Ok? Esto es pequeña señal. Pequeña señal sirve para analizar CA. ¿Fase ¿Tengo yo, cero? ¿Tengo yo alguna señal de CA ahí definida? No. 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 ¿Ok? Entonces, lo único que puedo decir es que ahí va a caer VP. Y que VP es una fuente de AC de algún tipo. O sea, eso es lo que se verá. Lo que cae aquí es lo que yo veré multiplicado por VGM a la salida. Pero no lo tengo. Si, por ejemplo, como en ese examen, tuviesen por acá definida una, vamos a ponerle acá, en ese examen venía una fuentecita extra, así. ¿Ok? Entonces, para pequeña señal, uno, primero que nada, saca el modelo de pequeña señal. Y segundo, apaga todo lo que sea CD. ¿Ok? Apaga esto. Apagar esta fuente significa Cortocircuito. cortocircuito. Apagar esta otra, Abierto. abierto. Y esta me quedaría. Entonces, la tensión que cae respecto a tierra, ¿verdad? Es 1 milivoltio. Pero hay varios problemas, porque vean que hay varios problemas porque en pequeña señal, nosotros solamente sacamos el modelo y solamente apagamos las tensiones y corrientes que son CD, pero las conexiones de circuito no las podemos quitar. En ese modelo de pequeña señal que yo dibujé abajo, ¿quién hace falta dibujar? Esa cosa que está ahí en verde. Verde clarito, no el verde de círculo, sino el nodo ese que dibujé yo entre colector y base, hay un cortocircuito. ¿Ok? Entonces quiere decir que entre colector y base hay un cortocircuito.
Vean que entonces para pequeña señal yo apagué fuente CD, saqué el modelo de pequeña señal y mantuve todas las conexiones del circuito. ¿Ok? 1. Modelo, pequeña señal. 2. Apago, CDs. Y 3. Mantengo conexiones. ¿Ok? ¿Qué me hace falta para completar el problema? Yo sé que el RO, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos por ahí arriba, RO es infinita porque RO se determina con esta cosa de acá. Ok, esto es RO. Referida al emisor, pero ya todos sabemos que eso está referido al emisor. Ok, entonces esto es infinito, entonces esta cosa nos da infinito. Luego, ¿qué más? GM. ¿Cómo calculo GM? Esta la voy a quitar porque da infinito. Entonces GM nos da, o GM de acuerdo a las formulillas de arriba, es igual a IC entre UT. Entonces aquí es donde cobra importancia primero hacer el análisis de gran señal para luego poder determinar los parámetros de pequeña señal. IC dijimos que es 0.99 miliamperios. UT 26 milivoltios, perdón. ¿Cuánto da GM? ¿Están ahí, chicos? Sí, pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuánto da GM? ¿Tú le dices? 0.99 miliamperios. Entonces dan 0,038. 38,0708 miliohmios. Sí. Ok, Ah, no, aprox. perdón, no. Esos no son ohmios. Son Siemens. Siemens. 38 milisiemens por VP. Ok. ¿Y RP? RP es igual a beta en forward, que es 100 entre GM. Entonces esto es 100 entre 38 milis. 2631. 32. O sea, 2.6K. ¿Sí? Ok. Eso es todo lo que hay que hacer en modelo de pequeña señal, pero digamos, si ustedes nada más lo copian y lo dejan ahí, y faltan un montón de cosas. Falta calcular RP, falta GM, falta ver si RO realmente es infinita, falta ver si lleva alguna otra conexión. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo me dijeran, bueno, entre esto y el emisor hay 1 milivoltio, entonces ya yo puedo saber cuánto hay a la salida en CA. Ok, recuerden que todo esto lo hacemos para, digamos, todo este curso lo hacemos para poder sacar al final alguna ganancia en CA, normalmente no en CD. La parte CD la analizamos para poder decir dónde está ese transistor operando. O si estamos diseñando un circuito, decir, bueno, yo ocupo que ese transistor trabaje en directa, porque ocupo que amplifique. O ocupo que ese transistor trabaje en saturación porque ocupo que funcione como un interruptor. ¿De acuerdo?
Normalmente este modelo nos permite para aplicaciones analógicas determinar cuánto va a ser la salida, la ganancia de salida. Es decir, cuánto va a ser ganancia de tensión va a ser VO en CA entre VI en CA. ¿Verdad? Pero ocupamos el CD para saber dónde estamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y ahí me disculpan el enredillo de la clase. Voy a subirles esto al website y ya prácticamente nos queda un único tema que es validez en CA, que es hasta dónde trabaja bien un transistor de estos, y cerramos el curso. ¿Está bien? Listo, profe. Prueba. Bueno, muchas No, gracias. profe. Clase, hasta luego. Profe, ¿podemos revisar un toquecillo el toquecillo que le dije el examen? Sí, claro, claro. Ok, Voy a dejar de compartir. Me imagino que vas a compartir algo. ok, sí. Bueno, nada más tenemos una duda porque si no pasa a ver si metí las patas de una vez. Voy a parar de grabar.